Chicos, buenas tardes. Estaba tratando de entrar al link del lunes, no sé por qué. Ahorita empezamos, un ratito, ¿ya? Vamos a darle, profe.
Bien, chicos, ahora sí, disculpen la demora. Bien, vamos a iniciar, ¿no? Con el reconocimiento, digamos, de algunas características del modelo atómico actual. No se preocupen que el hecho de ya estar en el curso de química general no significa que van a tener que aprenderse la ecuación de Schrödinger ni nada por el estilo. Eh, para eso los invito a revisar la bibliografía recomendada y se van a dar cuenta que en los libros, incluso de química general, las cosas están bastante más sencillas, eh, incluso que en el programa de admisión, ¿no? Vamos a tratar ¿cómo se llama? De ir aclarando algunos puntos que seguramente ustedes vienen conociendo o con alguna curiosidad y tratar de centrar el tema para que no se nos vaya, para que no irnos tan lejos, ¿no? En partes que ni siquiera nos van a ser de utilidad en el futuro, ¿no? Así que vamos a empezar con esta parte del modelo atómico, ¿no? La idea es centrarnos en lo que nos puede ser útil para poder entender fundamentalmente el enlace químico, ¿no? Las fuerzas intermoleculares, lo que son relaciones de energía en la materia, ¿no? Dentro de los compuestos o elementos. Vamos a ir viendo algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, Isaac Newton propuso que la luz está compuesta por pequeñas partículas que se propagan en todas las direcciones en línea recta con velocidad finita y que al penetrar el ojo chocan contra la retina dando origen a sensaciones luminosas. Esto es la teoría corpuscular, ¿no? La primera versión por Newton. ¿Qué cosa explica la propagación rectilínea de la luz, la refracción y la reflexión de la luz? No explica, ¿no? Algunos fenómenos como la interferencia, la difracción y los anillos de Newton que se pueden observar, ¿no? La radiación electromagnética vista desde el punto de vista de Huygens, ¿no? Cuando hablamos de radiación electromagnética, estamos hablando de la luz, ¿no? Fundamentalmente. Emitida por un cuerpo luminoso, se propaga en el vacío mediante un movimiento ondulatorio, planteado por Christian Huygens. Explica la refracción y reflexión, la difracción, la interferencia. Ahora, el problema es que surgen inconvenientes como la necesidad de un medio y por lo tanto el planteamiento del concepto del éter, ¿no? Y la contradicción entre la supuesta naturaleza del éter y la necesidad de que sea un sólido incompresible para poder aplicar la teoría. O sea, ¿cómo podemos tener el éter y las características vagas que puede tener este medio, ¿no? Si es que para que se aplique la teoría necesitamos que se comportara como un sólido incompresible. La perturbación del campo electromagnético puede propagarse en el espacio a una velocidad que coincide con la velocidad de la luz en el vacío, por lo que las ondas electromagnéticas se equiparan con las luminosas. Y esa viene a ser la teoría electromagnética de la luz, propuesta por Maxwell en 1865. Entonces, Maxwell propone que las ondas electromagnéticas se equiparan con las luminosas. Hart demuestra 20 años después que las ondas hertzianas electromagnéticas y las ondas de luz son iguales, ¿no? Tienen las mismas propiedades. De hecho, cuando nosotros hablamos de ondas electromagnéticas, en general, en un contexto coloquial, muchas veces excluimos a la luz, ¿no? Pero no es así. Son parte diferentes de un espectro, el espectro electromagnético, que incluye a la luz visible,
la luz ultravioleta, la luz infrarroja y también otros tipos de onda, ¿no? que tienen usos completamente diferentes, como las microondas, las ondas de radio, eh, son aplicaciones, ¿no? que son distintas. La radiación electromagnética puede interpretarse como campos magnéticos y eléctricos variables oscilantes en el tiempo y en la distancia. Estos campos, ¿no? viajan en el mismo sentido, ¿no? y digamos que se desplazan perpendicularmente, ¿no? En planos perpendiculares, mejor dicho. Algunas de las propiedades para nosotros más importantes de la radiación electromagnética van a ser la longitud de la onda, la frecuencia y la velocidad. Más que la amplitud, que no la vamos a utilizar eh, más que de manera cualitativa. La longitud de onda viene a ser la distancia entre dos puntos matemáticamente equivalentes en la onda. Dos crestas, dos valles o dos nodos, ¿no? Intercalados. La frecuencia es el número de veces que se completa el paso de una longitud de onda en la unidad de tiempo. El producto de la longitud de onda por la frecuencia nos da la velocidad de la onda, y en el caso de una onda electromagnética, esta velocidad es la constante de la velocidad de la luz, ¿no? 3,00 por 10 a la 8 metros por segundo. El espectro electromagnético comprende un conjunto muy grande de radiaciones, ¿no? Nosotros reconocemos radiaciones de longitudes de onda muy pequeñas, como los rayos gamma, en el límite más energético de la radiación, y las llamadas ondas de radio, que pueden tener longitudes de onda muy grandes y son las menos energéticas. En algún punto de este espectro electromagnético, entre los 400 y los 700 nanómetros de longitud de onda, tenemos el espectro visible. El espectro visible está alrededor de los 10 a la 14 Hz, entre 400 y 700 nanómetros, y con energías que son del orden de magnitud alrededor de 10 a la menos 19 joules por cada fotón dentro de esa región del espectro. Podemos establecer los valores exactos haciendo un simple cálculo que podemos hacerlo dentro de un rato, ¿no? Para establecer los límites en frecuencia y energía para el espectro visible. Sin embargo, lo más usual es la longitud de onda, ¿no? De 400 a 700 nanómetros. 400 nanómetros es la luz violeta, el límite entre el espectro visible y el ultravioleta, donde ultravioleta corresponde a radiaciones de mayor energía que el violeta, mientras que 700 corresponde al extremo rojo del espectro visible y el infrarrojo continúa con radiaciones de energía más baja que el rojo, por eso se llama infrarrojo. Esta descripción de ultravioleta e infrarrojo no coincide con lo que se espera de las longitudes de onda, sino más bien con los números de onda que vienen a ser las inversas de las longitudes de onda. Entonces los espectroscopistas, ¿no? En el siglo XIX, en el siglo XIX, principalmente usaban como unidad para la radiación electromagnética su número de onda.
la cual es proporcional a la frecuencia, proporcional a la energía, pero inversamente proporcional a la longitud de onda, puesto que efectivamente es su inverso, ¿no? Entonces, de ahí es de donde sale el término ultravioleta para aquellos cuyo número de onda era mayor que el violeta, e infrarrojo para aquellos cuyo número de onda era menor que el rojo. Hoy en día el número de onda se sigue utilizando muchas veces en espectroscopía infrarroja, por ejemplo, ¿no? Las escalas están dadas muchas veces en número de onda y no hay ningún problema de saber que, por ejemplo, cuáles vienen a ser los valores, ¿no? En el que encontramos una zona para los grupos funcionales orgánicos, por ejemplo, pero esa costumbre se está perdiendo cada vez más. Vamos a analizar espectros de emisión y absorción y vamos viendo qué tan útil puede ser esta imagen y si es que necesitamos hacer alguna aclaración de algún tipo. Pueden aprovechar en hacerlo, en hacer sus preguntas conforme se les presente alguna duda de cómo interpretar esta imagen. ¿De acuerdo? Empecemos con el espectro continuo. El espectro continuo es el espectro electromagnético en el rango visible, bueno, en realidad en todo el espectro electromagnético, pero lo que estamos viendo en la imagen es el rango visible, que incluye a todas las longitudes de onda, ¿no? O a todas las radiaciones de todas las longitudes de onda posibles dentro del rango visible. Entonces, un cuerpo incandescente, sólido o líquido, va a emitir luz de tantas longitudes de onda distintas que vamos a poder observarla de color blanco. Y si nosotros descomponemos esa luz, lo cual es un proceso físico por si acaso, descomponemos esa luz mediante el uso de un prisma, donde al cambiar de medio, las longitudes de onda van a, eh, digamos, cambiar su trayectoria en ángulos diferentes, dependientes de la longitud de onda que presentan. Entonces vamos a observar que la luz se va a dispersar en diferentes colores, ¿no? Cada uno correspondiente pues a longitudes de onda diferentes. El verde no es una sola longitud de onda, sino es un conjunto de ondas que tienen longitudes cercanas y que dan en la impresión, ¿no? En la relación que tienen con nuestros neuroreceptores, esa sensación del color verde. Y lo mismo para el azul, para el amarillo, para el anaranjado, para el rojo, etc. ¿Ya? Entonces, lo que estamos viendo ahí representa el espectro de tipo continuo, ¿no? El espectro de tipo continuo. Entonces, miramos al Sol a través de un prisma y vamos a ver descompuesta la luz de esta manera. Lo podemos observar en el arco iris, lo podemos observar si es que gotas de agua, ¿no? Se interponen con la luz solar en determinado ángulo, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos regando el jardín en determinados lugares, con determinado ángulo del sol, etcétera, etcétera. No es tan común verlo de repente en nuestra latitud, pero sí en latitudes, digamos, más al sur o muy al norte. Bien. Ahora, este espectro continuo que estamos viendo es un espectro de emisión continua. ¿De acuerdo? Es un espectro continuo de emisión, porque la luz está siendo emitida por un cuerpo incandescente. ¿Qué ocurre si la luz que emite este cuerpo incandescente, antes de pasar al prisma, la hacemos pasar por una masa de gas? ¿De acuerdo? Pero esta masa de gas es una masa de gas, digamos, elemental, ¿no? Es un elemento químico,
digamos, el hidrógeno. Entonces, van a ser limitadas las transiciones electrónicas. Estamos hablando desde el punto de vista actual, ¿ya? Van a ser limitadas las transiciones electrónicas que requieran energía, o sea, que sean permitidas y que requieran energía, ¿no? En determinadas cantidades para ocurrir. Por ejemplo, si queremos que en el hidrógeno el electrón salte de su estado basal al segundo nivel, o al tercer nivel, o al cuarto nivel, etc., ¿no? Van a ser limitadas, o de su segundo nivel al tercero, al cuarto, etc., ¿no? Entonces, la luz de todas las longitudes de onda, o sea, este espectro que está aquí, ¿no? Todo este conjunto de ondas, al pasar por la masa de gas, va a pasar como por una aduana. Y esta masa de gas lo que va a hacer es requisar todos aquellos fotones que le permitan al elemento constituyente de este gas excitarse. No importa si excitarse desde su estado basal a un estado excitado cualquiera. Por ejemplo, si es hidrógeno, repito, del estado basal nivel 1 al 2, al 3, al 4, al 5, o quizá algunos átomos de hidrógeno que ya se encuentren excitados, recibir fotones que les permitan pasar del estado excitado 1 al estado excitado 2 o al estado excitado 3. Por ejemplo, si te encuentras, ¿no? Si los fotones se encuentran con un átomo de hidrógeno en estado excitado porque su electrón está en el nivel 2, de repente, justo absorbe un fotón que le permite a ese electrón pasar al nivel 4, o pasar al nivel 5, o pasar al nivel 6. Y así, con una colección tan grande de átomos que puede haber en una muestra de una masa de gas, por más que sea un gas enrarecido, porque estos son gases a baja presión, por más que sea un gas enrarecido, la cantidad de átomos es tan grande que las combinaciones que puede haber de átomos en estado basal y átomos en un determinado estado excitado o en otro, son pues muy grandes. Entonces, va a haber siempre una cantidad significativa de átomos capaces de absorber fotones de determinado tipo. Por lo tanto, el resultado que vamos a ver cuando la luz blanca pase a través de una masa de un gas, sobre todo atómico o elemental, y luego pase por el prisma, es observar como que a ese espectro continuo le han secuestrado algunos fotones. Y todos los fotones secuestrados, al no estar ahí, no pueden imprimir su huella, ¿no?, con el color correspondiente. Entonces, dentro del rango azul, por ejemplo, hay una línea negra, porque justo un tono de azul ha sido secuestrado, porque justo ese tono de azul tiene la energía exacta para que el electrón que se encuentra en el nivel 2 del hidrógeno pase al nivel 6. O un verde. En el verde hay una raya negra. ¿Por qué? Porque justo hay los electrones que se pueden encontrar en el nivel 2, si quieren pasar al nivel 4, necesitan exactamente esa energía. Como la energía pasó por ahí, los fotones que estaban en esa condición la absorbieron y ya no pasaron fotones de ese tipo. O pasaron tan poquitos que ya no pueden impresionar, digamos, su huella en el espectro. Y así, si se trata de helio gaseoso, el patrón de líneas oscuras será diferente porque cada elemento
tiene absorciones que son como una huella digital. La más sencilla, la del hidrógeno, por ser monoelectrónico, y de ahí hasta elementos con espectros de gran complejidad, pero siempre de líneas. Líneas oscuras sobre un fondo brillante, brillante de colores en la zona visible. Y bueno, ya cuando se trata de ultravioleta o de infrarrojo, tenemos que hablar de materiales sensibles para que puedan ser impresionados de diferente manera con la luz que no es visible. Eso viene a ser el espectro discontinuo de absorción. Entonces, ¿cómo generamos un espectro de emisión continuo? Simplemente con un cuerpo sólido o líquido incandescente. Nada más. ¿Cómo generamos un espectro de absorción discontinuo a esa misma luz del cuerpo incandescente, un filamento de tungsteno, el sol, etcétera? A ese mismo le impones una masa de gas elemental para que absorba ciertas longitudes de onda y tenemos el espectro de ese gas, su huella digital. Por supuesto, pasado por un prisma para que podamos observar la separación de las diferentes ondas, ¿no? Para que podamos observar el espectro y en él los huecos oscuros de los fotones a los que no se les ha permitido el paso, que han sido absorbidos por el cuerpo gaseoso, ¿no? Que tiene que ser gaseoso, por si acaso, no puede ser un líquido, no puede ser una solución, no, es un gas, ¿no? Es un gas. Y finalmente, algo que hay que tener mucho cuidado en esta diapositiva, aunque mejor se explica en esta otra, después volvemos a la anterior si quieren, es el espectro de emisión discontinua. Entonces, antes de pasar al espectro de emisión discontinuo, quiero saber si con el espectro continuo de emisión y con el espectro discontinuo de absorción han comprendido o si tienen alguna pregunta. Profesor, Dime. Quería hacerle una pregunta en lo que es la masa del gas. Usted dijo que el electrón se excitaba hasta un nivel, podría ser, usted dio ejemplos, el 5 el 6, pero mi pregunta era, ¿existe algún límite de nivel? O sea, algún punto en que ya no pueda seguir excitándose el electrón, o sí o no, o puede seguir. No, realmente no, porque si tomamos en cuenta el hidrógeno, para pasar de su nivel 2 al infinito, o sea, al estado ionizado, ¿no? No hace falta mucha energía, ¿no? Solamente creo que es el 25% del valor de la constante de Rydberg. O sea, a ver, ionizar un átomo de hidrógeno desde su estado basal hasta su estado iónico, ion hidrógeno, necesitas 13,6 electronvolt, que es radiación ultravioleta. Entre el estado ionizado y el estado basal hay infinitos niveles de energía. Así que si puedes ionizar el átomo, si te encuentras con el fotón adecuado, puedes excitar del estado basal a cualquier estado excitado. A cualquiera. Y del estado del nivel 2, puedes pasar al 3, al 4, al 5, al 6 en el espectro visible y de ahí en adelante, ¿no? Seguirá siendo ultravioleta hasta ionizarlo a partir del número 2, o si estás en el número 3 también, son infinitas posibilidades. Lo que pasa es que no todas las posibilidades
están igualmente favorecidas. Y ahí ya entran otros factores. Pero no hay o sea, no hay un límite teórico, no hay digamos, no hay un impedimento teórico, o sea, algo que la teoría te diga, no, se impide que esta radiación se absorba, el límite es el nivel 8 o el límite es el nivel 20, no. No hay ninguna condición que te impida, ¿no? Que impida, perdón, a un electrón que se encuentra en el estado basal o en algún estado excitado a excitarse a cualquiera de los infinitos niveles posibles. No hay ningún impedimento. Pero sí hay una valoración estadística. Vamos a ver un video al respecto, ¿ya? Pero no hay o sea, solo hay una valoración estadística para los procesos que se pueden dar. Pero esa valoración estadística al final, ¿qué es? Es una observación empírica. No viene a ser o sea, una predicción teórica, digamos. Vamos a hablar, ¿alguna otra pregunta? Eso es una curiosidad que siempre se tiene, ¿no? Hay un límite, podemos llegar hasta qué nivel incluso. Si tú le preguntas a los muchachos de la academia, ¿no? De la pre, qué sé yo, muchos piensan que el átomo de hidrógeno tiene 7 niveles. O que el número cuántico principal solamente puede llegar hasta 7. ¿Por qué piensan eso? Bueno, porque tenemos 7 periodos en la tabla, pero una cosa es la tabla, que implica los elementos que conocemos, y otra cosa es el principio en sí, ¿no? Del modelo atómico, donde el número cuántico principal va de 1 al infinito. Y en el caso del hidrógeno, repito, el valor energético para ionizarlo desde el estado basal es un valor asequible. Por lo tanto, a cualquier nivel podemos llegar utilizando energía asequible, fácil de conseguir. Muy bien. El espectro discontinuo de emisión se obtiene cuando por algún medio diferente a la luz excitamos una muestra de gas. Nuevamente, un gas a baja presión, una muestra de gas elemental enrarecido, no un compuesto gaseoso, no una mezcla de gases, sino un elemento gaseoso enrarecido, o sea, a baja presión, ¿ya? Se le excita, principalmente el mejor medio es por alto voltaje. ¿Para qué se le excita? Porque si bien es cierto, una muestra de hidrógeno a temperatura ambiente tiene átomos en estado basal y tiene átomos en estado excitado, ¿tú qué crees que le va a pasar estadísticamente a los átomos si es que le metes 20.000 voltios a una muestra de hidrógeno? ¿Qué crees que le va a pasar a los átomos de hidrógeno? A muchos de ellos. ¿Qué Pero pasará? a ionizar, ¿no? Dime. Que se van a comenzar a ionizar, a excitar. ¿A excitar o a ionizar? Mm, ¿Se vuelven inestables? excitar. ¿Ionizar? Es posible, pero la idea es que no se ionicen. Porque los espectros que analizamos son espectros atómicos. Y los espectros de los iones, en el caso, por ejemplo, del hidrógeno, el hidrógeno, al no tener el ion hidrógeno, al no tener electrones, no tendría espectro. Y los iones de otros elementos
tienen espectros diferentes que el elemento neutro. Entonces, lo que estamos buscando es que se enriquezcan los estados excitados, no que se ionicen. Y esto es algo que si no fuera por el comentario de su compañero anterior, probablemente se pasa de largo. Y por lo menos los que somos de química, lo llegamos a aprender en cuarto año, en análisis instrumental, muchas veces cuando para el estudio de la absorción atómica necesitamos entender claramente que para poder hacer un análisis mediante espectros de absorción, ¿no? Tienen que ser espectros de absorción atómicos y no de iones. O sea, pensamos de repente que se van a formar iones por la energía, pero no. Eso tiene que estudiarse de tal manera que se trate de excitación. En este caso van a ser espectros de emisión, ¿no? Bueno, y se trate de una excitación. O sea, lo que queremos hacer con esa energía que se le da es provocar la excitación de los átomos presentes en el gas. La excitación, no la ionización. Ah, ya, entonces se limita la cantidad de energía que se le da. Sí, o sea, y esto, si nosotros nos situamos en el siglo XIX, evidentemente ocurre de manera espontánea. O sea, el espectro que vamos a observar, por ejemplo, del hidrógeno, es un espectro de emisión atómico, porque solamente vamos a observar lo que le ocurre a los electrones que se encuentran en estados, a los átomos que se encuentran en estados excitados, cuando de estos estados excitados retornan a estados de menor energía, no necesariamente el basal, porque por ejemplo, el estudio de Balmer, que es el primero, el más facilito porque te basabas en las ondas visibles, o sea, en el espectro visible, o sea, lo que podías ver sin hacer ningún tipo de esfuerzo, ni utilizar ningún tipo de tecnología prácticamente, ¿no? El estudio de Balmer compendia, hoy sabemos, Balmer no lo sabía, ¿no? Compendia lo que le ocurre, ¿no?, a los electrones que se encuentran en estados excitados cuando llegan al nivel 2, que sigue siendo un estado excitado para el átomo de hidrógeno. Entonces, la llamada serie de Balmer es la serie de emisión donde los electrones pasan del nivel, por ejemplo, 6 al 2, 5 al 2, 4 al 2, 3 al 2, y por supuesto podemos extrapolarlo a 7 a 2, 8 a 2, pero Balmer no miró eso. ¿Por qué? Porque no hacía estudios con placas sensibles, sino simplemente con líneas visibles, que son 4. 5 de repente, si es que tenemos buen ojo para ver, porque el límite de 400 nanómetros es un límite arbitrario, pero muchos podemos ver la línea morada de 398 nanómetros. Que podemos decir, no, eso pertenece al ultravioleta. Formalmente sí, pero lo podemos ver quizá. ¿De acuerdo? Lo podemos ver. Entonces, esos estados excitados, debido al voltaje, debido a algún tipo de efecto sobre el gas, nosotros vamos a permitir que esos electrones se vayan relajando sobre un fondo negro. Vamos a observar, ¿no?, a través de un prisma la descomposición, pero solamente de líneas. Porque si tú miras al tubo de descarga de hidrógeno, donde está el hidrógeno enrarecido, soportando un alto voltaje, tú vas a ver una luz entre blanca y moradita. Pero si esa luz tú la pasas por un prisma, vas a ver, ¿no?, morado, azul, verde y rojo, o anaranjado.
Este es el espectro de emisión. Acá está al revés de lo que solemos hacer. Está el morado para la derecha y el rojo para la izquierda, ¿no? Ese es el espectro de emisión. Entonces, observamos los fotones producto de la relajación de los electrones desde estados excitados a estados de menor energía. Cuando observamos en el hidrógeno, el visible, lo que observamos es el electrón que pasa del nivel 3 al 2, del 4 al 2, del 5 al 2 y del 6 al 2. Entonces, profesor, nosotros podemos percibir estos colores porque, bueno, porque son los que en su radiación en su longitud de onda emiten estos átomos en estado excitado, ¿no? Claro. No lo escucho, profesor. Solo pueden emitir los fotones que tienen la energía exactamente igual a la diferencia de energía entre los niveles involucrados. Claro, entonces, entonces, ¿por qué observamos el negro si el negro no es resultado de ninguna diferencia de esta energía? No, pues es casualmente la ausencia de la luz. O sea, el experimento lo haces en un lugar oscuro y el fondo negro es el lugar oscuro en el que estás haciendo el experimento. En ese lugar oscuro se observan Ya entendí. líneas de color, nada más. O sea, no es que tú observes producto del experimento en negro, no, sino que es un lugar oscuro, un cuarto oscuro donde haces el experimento y ves las líneas de colores, ¿no? Entonces, Ya. volviendo a la imagen anterior, aquí la falla de esta diapositiva es que para este experimento que está aquí, no necesitas el cuerpo incandescente, sino solamente necesitas darle alto voltaje a la masa de gas y que emita. ¿De acuerdo? Por eso es que yo aquí lo que dice es correcto. Espectro de discontinua emisión procedente de descomponer la radiación emitida por el gas, que es un gas elemental excitado, pero no necesitas el cuerpo incandescente. O sea, esto lo podemos obviar en esta diapositiva y usar esta, ¿no? Usar esta. Entonces tenemos la excitación por voltaje, por ejemplo, de un gas y la emisión. Aquí no hay lugar a que se formen los otros colores. ¿Por qué? O sea, todo lo que está aquí es imposible de observar. ¿Por qué razón? Porque no hay procesos en el átomo que conlleven estas cantidades de energía. O sea, tendrían que ser procesos que van desde un punto intermedio entre dos niveles hasta otro punto intermedio entre dos niveles, y eso no se puede. Según el modelo de Bohr, eso no se puede. Según el modelo actual, estadísticamente es improbable. O sea, probabilísticamente es absurdo. No es que no se pueda. Puede haber un fotón que pase del punto intermedio entre el nivel 3 y el nivel 2. De aquí a acá. Sí, algún fotón lo puede hacer. Pero la probabilidad, con respecto a la probabilidad de que un fotón pase de aquí para acá, es tan pequeña que no se observa. Acuérdate que la intensidad luminosa depende del número de fotones. Entonces, ¿por qué si existe la posibilidad de que algún fotón emita esta longitud de onda que estoy dibujando, por qué si existe existe la probabilidad de que un fotón emita esa luz, por qué no se ve? La razón es porque sería de repente un fotón emitiendo en esta longitud y obviamente es imposible detectar la intensidad luminosa generada por un fotón. Entonces no lo vemos. Esto es lo que experimentalmente encontramos como zonas oscuras. Zonas donde la probabilidad de encontrar un fotón producto de una transición electrónica es nula,
o sea, estadísticamente es absurdo. Esa es la diferencia entre el modelo actual y el modelo de Bohr. Bohr te decía, aquí hay una órbita, aquí hay otra órbita, y todo lo que no sea que el electrón pase de acá a acá está prohibido. Salto cuántico, el electrón desaparece aquí y aparece acá. Producto de eso se emitió un fotón con una cantidad de energía igual a la diferencia de energía entre estos dos niveles. Esa es la teoría de Bohr. ¿Cómo lo interpretamos desde el punto de vista del modelo mecánico cuántico? En una gráfica tienes una alta probabilidad de que el electrón se encuentre aquí y una alta probabilidad de que el electrón se encuentre aquí. La probabilidad de que el electrón se encuentre aquí o acá es alta. La probabilidad de que el electrón se encuentre por aquí o por acá o por acá o por acá es muy baja. Por lo tanto, lo más probable es que los saltos detectables sean entre estos puntos. O sea, entre este R y este R. Y otros más. Pero la probabilidad de que detectes un fotón producto de un salto entre un punto en este Rx y un punto en este Ri es una probabilidad tan pequeña que nunca la vas a observar. Y de hecho, no se puede observar un experimento de composición de la luz, o sea, de composición del espectro de emisión de un átomo, ¿no? De un elemento, perdón. No se puede. O sea, es un tema de probabilidades, ¿no? Lo que Bohr te decía, así es, el modelo actual te dice, esto es lo más probable. Por eso es que lo que ves. Entonces ahí tienes las líneas visibles del hidrógeno, 410, 434, 486, 656, cuando tú observas la lámpara de hidrógeno, la luz de la lámpara de hidrógeno a través de un prisma. Entonces estos valores están comprendidos dentro del espectro visible. Podemos estudiar cuál sería la siguiente línea, la quinta línea de Balmer. Pregunta aquí, ¿cuál es la primera línea de Balmer? ¿656 o 410? 656. Correcto. Porque si te das cuenta, la de mayor longitud de onda es la de menor energía. La de menor energía es la que va a ir, en este caso de Balmer, de n 3 a 2. Esta será la que va de 4 a 2, de 5 a 2 y de 6 a 2. Por lo tanto, esta es la que tiene menor diferencia de energía entre los niveles. La línea de menor energía, el fotón menos energético. Entonces, de 3 a 2 en la primera línea, de 4 a 2 la segunda, de 5 a 2 la tercera, de 6 a 2 la cuarta, y así hasta el infinito. Profe, una pregunta, ¿el espectro de emisión siempre va a ser el mismo? O sea, no depende del objeto luminoso. Depende del elemento. Si esto de acá es una lámpara de hidrógeno, tendrás esta configuración de longitudes de onda. Si esto es una lámpara de helio, tendrás completamente otra. No digo del espectro continuo, digo. Sí, ¿Cómo? o sea, el espectro continuo solamente es para ver que la luz blanca se divide en sus componentes. Sí, claro, claro, la luz blanca sí, siempre es igual, ¿no? Pero cuando se refiere a luz blanca, ¿se refiere a la radiación roja, azul, amarilla o blanca, blanca? No, se refiere al conjunto de radiaciones de diferentes colores. Eso es lo que observamos como luz blanca. Por ejemplo, la luz del sol, la luz de un foco de tungsteno, una luz compuesta. Profe, pero es diferente a una onda mecánica, ¿no? Porque cuando cambia de medio, solamente cambia
su longitud de onda, pero su frecuencia sigue siendo la misma, ¿no? Ejemplo, en una onda electromagnética cambian las dos, ¿no? Cambian las Claro, es completamente diferente, no, no, es completamente diferente. Porque en una onda electromagnética la velocidad es constante. O sea, la velocidad, en una onda electromagnética la velocidad es una constante. Eso es lo que cambia. Bien, vamos a ver un video. Lo que ocurre con la ley de Rayleigh-Jeans con respecto a lo observado, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Ya conoces los elementos? El problema es... a ver. ¿Ya conoces los alineadores invisibles de luz? Los No, líneas profesor. tienen sus dientes y necesidad. En este canal hemos hablado mucho sobre mecánica cuántica y lo que Vamos al origen mismo de la palabra cuántica. Justo cuando una gran catástrofe estaba a punto de suceder. Ok, las cosas que están muy calientes brillan. La madera en una lumbre brilla. Un hierro al rojo vivo brilla rojo. Incluso un refresco con sus hielos brilla. Solo que lo hace con luz infrarroja. ¿Por qué emite luz todo esto? Se debe a los movimientos caóticos de las partículas que forman la materia, pero lo guay del asunto está en los detalles. Para empezar, estudiar la luz propia de un objeto es muy complicado en un laboratorio. Estamos constantemente siendo bombardeados por luz externa que rebota sobre nosotros. Así que, ¿cómo demonios podemos diferenciar la luz que proviene del cuerpo de la que viene de fuera? Los físicos experimentales no son idiotas y resolvieron el problema construyendo esto. Una especie de cueva de un material negro con un pequeño orificio. Si un rayo externo se colara por aquí, lo más seguro es que acabara siendo absorbido por las paredes. Vamos, que de esta cueva lo único que puede salir es la luz propia del objeto, sin rebotes. Os presento al cuerpo negro. Y es ahora cuando comienza el mítico pique. Los experimentales retaron a los físicos teóricos a que averiguaran cómo iba a ser la luz que saldría de aquella cueva, poniendo a prueba todo lo que sabían. Los teóricos aceptaron. En este momento de la historia, los físicos pensaban que la luz era una onda como el sonido. Al igual que existían sonidos graves y sonidos agudos, la luz tiraba al rojo o al violeta dependiendo de lo dilatada o contraída que fuera su onda. Es más, al igual que dentro de una guitarra o un violín el sonido queda confinado, ya que cerca de la pared el aire no puede vibrar apenas, dentro de la cueva del cuerpo negro debería pasar lo mismo, ya que sería absorbida por sus paredes, la única luz que podría permanecer aquí dentro es justamente la que tuviera una onda que encajara con el tamaño de la cueva, que cabe dentro. Así que cuando subamos la temperatura de este bicho, la agitación random de las partículas del cuerpo negro producirá un combinado de todos esos colores. Y ahora, ¿qué mezcla de colores detectaremos? Bueno, al igual que tocar una nota grave o una aguda cuesta prácticamente la misma energía, solo que hay que cortar la cuerda, bueno, pues los físicos pensaban que la luz funcionaba igual, que todas las ondas de todos los colores iban a estar aquí presentes, pues costaba lo mismo producirlas. Ahora, el factor decisivo en el combinado estaba en las posibilidades. Me explico. Pensemos en esta onda de color rojizo. Solo hay 3 maneras de que la caja pueda producirla, es decir, 3 maneras de que la onda quepa. Si se produjera de una manera un poco torcida, la onda vibraría justo en el borde de la caja la absorbería al instante y no la veríamos. Pero si estrechara la onda a la mitad, cambiando entonces su color, entonces habría conseguido que sus extremos tocaran la caja de la manera correcta, como para que no desapareciera. Es decir, que este color amarillo no solo puede ser generado por la caja de las mismas formas que el rojo, sino también de nuevas maneras. Y esta cantidad de formas de encajar dentro de la cueva aumenta cuanto más estrecha sea la onda. Cuanto más tienda el color al violeta, más maneras de ser producida tiene. Y esta es la clave, porque las partículas de la cueva generan la luz a lo loco, al azar, como si estuvieran eligiendo en una ruleta en qué colores invierten su energía.
Y como hemos visto, hay muchas más maneras de emitir una onda estrecha que otra más dilatada, por lo que hay muchísimas más posibilidades de que se produzca dentro de la caja unos azules que unos rojos. Es más, en la metáfora de la ruleta hemos cortado en los violetas, pero realmente no hay ningún límite de lo estrecha que puede ser una onda, por lo que dentro de la cueva tienen que estarse produciendo ondas muy estrechas y con muchísimas formas de ser generadas. Estos colores, más allá del violeta, se llamaban en el siglo XIX los ultravioletas y tienen tantas posibilidades de aparecer que lo más seguro es que toda la energía térmica de la cueva se emplee en generarlas a ellas. Es decir, que la predicción teórica parece indicar que cuando abra el agujero me saldrá de allí una especie de rayo mortal de luz ultravioleta de altísima frecuencia. Y esto ya es bastante raro de por sí. Si el cuerpo negro emite esta luz, entonces todos deberíamos estar emitiendo estos rayos mortales. Y la verdad, no tiene pinta de que sea así. De hecho, cuando los experimentales midieron qué pasaba de verdad, se encontraron con una combinación de colores mucho más modesta. Este desastroso fail de los teóricos se le llama la catástrofe ultravioleta. La catástrofe ultravioleta fue uno de los grandes quebraderos de cabeza de la física a finales del siglo XIX. Tenía que haber algún fallo en todo ese razonamiento, pero tocar cualquiera de sus puntos suponía cargarse pilares de la física con 200 años de apoyo experimental a sus espaldas. Y esto llevaba a peleas y más peleas. Por fortuna, el señor Max Planck decidió atacar el problema de una manera más práctica. En lugar de intentar arreglar la predicción teórica, cogió el combinado de colores que habían medido los experimentales e intentó averiguar qué principios teóricos podrían recrearlo. Así fue como Planck encontró una manera de resolver la catástrofe ultravioleta. Según Planck, para producir una onda de un cierto color, no bastaba con meterle un poco de energía y ya está. Se tenía que llegar a una cantidad mínima de energía para que se generara. Si te quedabas corto, no se producía nada. Es más, no es solo que todas las ondas tengan una cantidad mínima de producción, es que este coste mínimo aumenta cuanto más estrecha es la onda. Es decir, que emitir una onda roja ahora es mucho más barato y más probable que emitir una ultravioleta. Volviendo a la ruleta, si empiezo a gastar mi energía térmica en forma de lanzar bolas, sí, lo más seguro es que acaben en las casillas de las ondas más estrechas. La diferencia ahora es que, para producir realmente esa onda ultravioleta, tienen que caer varias bolas en la misma casilla, ya que esta tiene un precio energético más alto. Si no se llega al mínimo, las bolas sin ubicar se vuelven a tirar hasta que produzcan una cierta onda. Lo más probable acabando en una casilla de precio mucho menor y dejando las casillas ultravioletas vacías. Vamos, que la soberanía de las numerosas maneras que tiene una onda ultravioleta de ser generada es contrarrestada por este abusivo precio mínimo de producción, resolviendo así la catástrofe ultravioleta. Y parece que a Planck lo de cantidad mínima no le pareció lo suficientemente pedante, así que en su artículo decidió traducir la palabra cantidad al latín y hablar todo el rato de cuánta. Y de aquí surge la palabra cuántica. Y aunque Planck pensaba que estos cuantos, estas cantidades mínimas, eran solo una idea fantasiosa y matemática, muchos grandes físicos de la época demostraron que se equivocaba. Einstein consiguió explicar las corrientes eléctricas que se producían en ciertos metales al enchufarles con luz ultravioleta precisamente porque el mínimo de energía de esa luz es altísimo, por lo que portan mucha energía capaz de movilizar esa corriente. Y Bohr, por otro lado, explicó el combinado de luz que emitían los átomos aplicando estos mínimos de energía a las órbitas de los electrones. La mecánica cuántica ya estaba sobre ruedas. Pero sobre verdadera mecánica cuántica de los átomos hablaremos en otro vídeo. Muchísimas gracias a Antonio y a Javier del podcast Catástrofe. De repente alguno de ustedes ya había visto el video, o de repente había visto otros videos del canal, pero una explicación interesante, casualmente algo que por ahí alguien medio que preguntó, ¿no? Me parece. Entonces, no es tan simple como establecer una predicción y dejarla ser, ¿no? En este caso, como les había comentado, se partió del observado y se le trató de dar una forma matemática para poder hacer las predicciones en base a eso.
La materia solo puede emitir o absorber energía en pequeñas unidades discretas de longitudes de onda determinadas. O sea, cuantos de energía. El término fotón y el término cuanto se refieren de manera práctica a lo mismo, pero no son lo mismo. El cuanto de energía es la cantidad de energía. Como dijo, simplemente lo tradujo al latín para que se vea de otra manera, para que suene mejor. El fotón sí está definido como un corpúsculo propuesto por Einstein en función de la explicación del efecto fotoeléctrico para poder llevar a cabo esta explicación. Ahora, el fotón es el corpúsculo en el cual se transporta un cuanto de energía. Por eso es que de manera práctica, si tú hablas indiferentemente y dices, se emite un cuanto, se emite un fotón, no hay problema, porque se emite un cuanto de energía, se emite una cantidad discreta específica de energía. Se emite un fotón, claro, porque al final de cuentas el electrón se desprende de un corpúsculo para pasar a un nivel más bajo, ¿no? O por lo menos así lo podemos visualizar, ¿no? Lo podemos interpretar. Teniendo esto en cuenta, la densidad energética tenderá a cero a longitudes de onda muy pequeñas, ¿no? Einstein generalizó el concepto para todo tipo de ondas electromagnéticas en el trabajo sobre el efecto fotoeléctrico, ¿no? La ecuación de Planck que utilizamos es la energía de un fotón es el producto de la constante de Planck, 6,626 por 10 a la menos 34 Joule segundo, por la frecuencia, o esta frecuencia que es c, velocidad de la luz, sobre lambda, ¿no? La constante de la velocidad de la luz dividida por la longitud de onda. En el caso del efecto fotoeléctrico, lo que tenemos a la mano es metales, diferentes metales, que van a tener una cantidad de energía mínima para poder empezar a emitir electrones de su superficie. Esta energía mínima, a la que le llamamos energía umbral, ¿no? Se puede calcular en función de la energía mínima incidente para provocar el fenómeno. Por eso es que como nosotros tenemos energía luminosa que podemos irla variando, ¿no? Y no va a producirse el fenómeno para energías o frecuencias suficientemente bajas. De pronto, por ejemplo, en el caso del rubidio, a 2,09 electronvolts de energía o a 593 nanómetros de longitud de onda, se desprende un fotoelectrón. Para energías adicionales del fotón incidente, la energía cinética aumenta de manera lineal con la energía adicional en la onda incidente. Más adelante, ¿no? Bueno, el rubidio puede haber emitido el fotoelectrón, pero el potasio no. Quizá el sodio tampoco. Pero llegado a los 551 nanómetros, una onda más corta, o los 2,25 electronvolt de energía, o como dice acá, 1,81 por 10 a la menos 4 centímetros a la menos 1 de número de onda, se desprende un fotoelectrón del potasio. Y a los 2,3 electronvolts, un fotoelectrón del sodio. Entonces, estas energías, ¿no?, se pueden introducir porque son las energías de la onda incidente, ¿no? Energía igual Hc sobre lambda. La energía incidente tendrás con la longitud de onda incidente.
Luego, por supuesto, que nosotros podemos encontrar la diferencia entre la energía incidente y la función trabajo, que es la mínima, la determinamos experimentalmente, vemos a qué longitud de onda se desprende el fotoelectrón, por ejemplo a 593, pero se me ocurre ponerle 2.25. Mientras que el potasio recién ha desprendido el fotoelectrón, el rubidio ya ha generado una determinada energía cinética en ese fotoelectrón. Y esa energía cinética calculada como un medio de la masa del electrón por la velocidad al cuadrado, ¿no? Es la diferencia entre la energía que le has puesto a los fotones, la energía, perdón, de los fotones que están incidiendo y la función trabajo o energía umbral. Por ejemplo, aquí yo les puedo preguntar y ustedes me pueden hacer el cálculo rapidito, ¿no? ¿Cuál sería la energía cinética del fotoelectrón del rubidio cuando se consigue desprender un fotoelectrón del sodio? A ver, ¿cuál es la energía cinética del fotoelectrón del rubidio a 539 nanómetros de lambda incidente? El lambda incidente, perdón, de lambda incidente. Con los datos que están ahí. A ver, chicos, a trabajar. Profe, una pregunta, ¿eso no sería 2,3 menos 2,9? ¿Más 2,09? Sí, tienes razón. Bueno, tenemos los datos de energía directamente, ¿no? Consideremos, claro. Sí, pues en este caso, con los datos vistos en pantalla, se puede hacer por la diferencia, nada más. Tratemos de hacer el cálculo de la velocidad entonces, ¿ya? En metros por segundo. La velocidad del fotoelectrón en metros por segundo. Pero sin usar estos datos. Solamente usando los datos de longitudes de onda. Porque eso es lo que van a tener. O sea, definitivamente en este gráfico está el dato de energía en electron volt, pero eso no estaría en el examen. A ver, chicos, van resolviendo este problema que les he dejado en función de las longitudes de onda y me establecen las frecuencias máxima y mínima y las energías máxima y mínima en el espectro visible. ¿De acuerdo? Denme un momento. Van haciendo ese trabajo. Energía y frecuencias máxima y mínima en el espectro visible cuando terminen de hacer este problema.
Jóvenes, entonces vamos a... ¿Tienen respuestas para que pongan en el chat y vamos resolviendo? Voy registrando las respuestas en el chat. Profesor, disculpe, solamente se puede utilizar la longitud de onda, no la frecuencia. O sí se puede utilizar la frecuencia para calcular. Pero la frecuencia no la tenías. No, cierto. Entonces, en este caso, a ver, vamos a trasladar los datos. Profesor, no sé si lo he hecho bien, pero me ha salido 8,9 por 10 a la 5 metros por segundo. Que esté bien. No tengo la respuesta, vamos a sacarla ahorita. Pero es posible que esté correcto, porque ese orden de magnitud me parece que es factible. Bien, entonces tenemos acá la función trabajo, ¿no? Para el rubidio. Bueno, la pregunta era, ¿no? Determine la velocidad determine la velocidad de un fotoelectrón obtenido cuando la energía incidente sobre el rubidio es suficiente para producir el efecto fotoeléctrico sobre el sodio. Ya. Entonces, vamos a poner acá, considere solo los datos de longitud de onda. Considere solo los datos de longitud de onda. Entonces, tenemos aquí que un medio de la masa del electrón por la velocidad al cuadrado es igual, en el primer caso, ¿no? Es la energía incidente menos la energía umbral o función trabajo, ¿no? Entonces podemos decir acá, la energía incidente es la necesaria para hacer efecto fotoeléctrico sobre el potasio, ¿no? Entonces corresponde a una longitud de onda igual a 539 nanómetros, ¿no? 539 nanómetros. Entonces, para el efecto fotoeléctrico sobre el sodio. Efecto fotoeléctrico en el sodio. ¿Ya? Y la energía
umbral corresponde a un lambda de 593 nanómetros, que es para el efecto fotoeléctrico en el rubidio. Así que aquí lo que tenemos que hacer es que un medio de la masa del electrón por la velocidad al cuadrado es igual a h, ¿no?, por c por 1 sobre 539 por 10 a la menos 9 metros, ¿no?, menos 1 sobre 593 por 10 a la menos 9. ¿No? Entonces, bueno, la velocidad al cuadrado sería igual, acá vamos a reemplazar, 6,626 por 10 a la menos 34 joule segundo, ¿no?, por 3 por 10 a la 8 metro segundo a la menos 1. Aquí tendríamos que, bueno, multiplicar por 2 y dividir todo entre la masa del electrón, que es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos, porque queremos hacerlo en kilogramos, ¿sí? Y esto por 1 sobre 539 por 10 a la menos 9, menos 1 sobre 593 por 10 a la menos 9, que aquí sería metros a la menos 1. Primero el paréntesis. Bueno, a seguirlo multiplicando mejor. Por 2, por 6,626 por 10 a la menos 34, por 3 por 10 a la 8, entre 9,11 por 10 a la menos 31. Entonces, la velocidad sale 2,72 por 10 a la quinta metros por segundo, ¿no? Acá es kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Este segundo se va con este de acá. Este metro se va con este de acá. Este kilogramo se va con este kilogramo de acá y justo me quedan los metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, por lo que al sacarle la raíz tendríamos 2,72 por 10 a la quinta, ¿no?, metros por segundo. ¿Ya? Verifiquen en todo caso el cálculo, pero yo creo que está bien. No creo que me haya equivocado. ¿Okay? Eso es en función de cómo se trabajaría solo con las longitudes de onda. Por supuesto que puede haber frecuencia y todo lo demás. Ahora, la otra parte era límites del espectro visible, ¿no? En frecuencia,
sobre lambda. Entonces tendríamos máxima sería 3 por 10 a la 8 metros por segundo entre 400, perdón, 400 por 10 a la menos 9 metros. Y sale 7,5 por 10 a la 14, ¿no? 7,5 por 10 a la 14 segundos a la menos 1, hertz, ¿no? Y la mínima sería 3 por 10 a la 8 metros por segundo entre 700 por 10 a la menos 9 metros. Sale 4,29 por 10 a la 14. Segundos a la menos 1. ¿Okay? Y en el caso de la energía, H-nu, la máxima sería 7,5 por 10 a la 14 por 6,626 por 10 a la menos 34 joule segundo. La mínima sería 4,29 por 10 a la 14 segundos a la menos 1 por 6,626 por 10 a la menos 34 joule segundo. En este último caso, sería 2,84 por 10 a la menos 19 joule. Y en el primer caso, $4,97 por 10 a la menos 19. Espero que los que no hayan puesto resultados hayan obtenido valores similares. Los que no hayan obtenido valores similares, por favor, vayan cotejando. Ahora les mando esto dentro de un ratito. No sé si tienen alguna pregunta. Las series espectrales van a dar origen al modelo de Bohr junto con el descubrimiento de Rutherford, las inconsistencias y también, pues, obviamente, el conocimiento de la existencia del electrón, ¿no? Estas series, estudiadas por Limal, Balmer, Paschen, Brackett, Fund, etc., ¿no? Corresponden a las transiciones electrónicas entre niveles de energía, ¿no? Casualmente son lo que estas longitudes de onda observadas en el espectro, el espectro atómico del hidrógeno, solamente correlacionaban una ecuación matemática basada en números enteros. Lo interesante es que esos números enteros cobran sentido físico en el modelo atómico de Bohr. Es algo que vamos a ver en la próxima clase. ¿De acuerdo? Tienen este material ya subido en el Classroom, vayan leyéndolo, vayan estudiando la forma que tiene la ecuación de Rydberg, sobre todo
Ustedes que han hecho esto de la ecuación de Rydberg en la academia o en la pre, ¿no? Por favor, agarren esta ecuación de Rydberg que tienen acá, entren a un libro cualquiera, cualquier libro, pero actualizado del 2000 en adelante, no les pido ni siquiera que sea del último año, ¿no? Y revisen, aunque sea un ejemplito, el ejemplo resuelto del libro que tú agarres para el cálculo de la energía en función de la ecuación de Rydberg, utilizando este modelo de ecuación. No 1 sobre lambda igual 1 sobre nivel final, no, este modelo. Y lo conversamos en la próxima clase. Listo, no se olviden de entregar sus informes. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Gracias, profesor. Cuídese. Luego, Gracias, profe, profe. cuídese. Gracias a ustedes por la atención. Ya, profesor. Hasta Hasta luego. luego, profe.